Muy bien, hermanos, hoy día, como decía Mari, es domingo misionero y en esta oportunidad quiero hablarles yo de tres jovencitos que en lo particular para mí han sido de mucha bendición. Quiero que tomen nota de sus nombres porque me gustaría que hagamos lo posible de orar por ellos, ¿ya? Ustedes saben que su servidor estuvo sirviendo allá en las montañas, en los Andes peruanos, en una región llamada Ayacucho. Y ahí tuve la bendición de ver a una iglesia nacer, una escuela, cosas muy, muy hermosas. Y, y luego me vine para acá, como ustedes saben ya la historia, Dios cambió el rumbo y ahora estamos por acá. Pero decía yo, qué bueno sería que la gente de este lugar, también ellos, así como han recibido, también puedan dar, ¿no? Y fíjense que hoy día el mensaje, sin haberlo planeado, va muy de la mano con eso. Es increíble. Dios es el que orquestra las cosas. Porque este pueblito era un pueblo pequeño, vamos a decirle que era Nazaret, ¿ok? Un pueblo pequeño. Y ahí Dios permitió de que conociera unas personas de este pueblo, vamos a decirle Nazaret, vamos a decirle Guanta, es su nombre originario. Y entonces unos jóvenes pude conocerlos, pude ver cómo llegaron a los pies de Cristo, de familias muy humildes. Y estos jóvenes, nació en ellos el deseo de ser misioneros. Y uno de ellos se preparó un poquito, los otros también tuvieron viajes en la región, porque yo le decía, hay que ir a las regiones donde hay pueblos pequeños, quechohablantes, y ustedes pueden llevar, y con ellos pude salir a algunos lugares y pudieron visitar, y Dios comenzó a despertar ese amor misionero de evangelizar, de hablarles a otros. Y son tres jovencitos que voy a mencionar. El primero es Nilton Solier, ¿ok? Que se casó al final, mientras yo estaba aquí, él me pidió que haga su matrimonio, pero justo era el tiempo de pandemia y yo no podía viajar a Perú. Así que otro pastor tuvo la oportunidad de casarlo allá, pero sí pude ver su boda por el Zoom. Y se casó con una misionera, Kaylee. Y ellos dos ahorita están en Guatemala, se está preparando para pastor. Y su intención es volver a este lugar para llegar a todos los lugares alejados en las montañas y compartirles la palabra de Dios en la región Ayacucho. Así que es Nilton y ahora con su esposa Kaylee Solier se están preparando en la ciudad de Guatemala ahorita. Gracias a Dios tuvieron ese acceso, pudieron salir en la pandemia y van a estar un tiempito más. A lo mejor un día nos visitan, le he dicho que me visiten porque la esposa es de aquí. Entonces, pero su intención es hacer el trabajo allá. Este jovencito tiene a su amigo que lo conocí en Lima y lo invité para que regrese a su ciudad natal, a Huanta, en la ciudad de Lima. Lo encontré, estaba medio desanimado el muchacho. Le digo, vente otra vez para Huanta. Y fue a Huanta, a su ciudad natal, y se llama este joven Yuri Retamoso, mejor amigo de Nilton. Los dos muy amigos se hicieron y los dos comenzaron a servir allá. Y Yuri es un muchacho que sirve en la alabanza, pero ahorita con esto de la pandemia y en estos lugares remotos no se han podido congregar por esta situación. Y entonces ahora me mandó un mensaje y le dije, voy a estar orando por ti, Yuri, que Dios comience a abrir puertas. Pero él también tiene una intención de servir en las misiones ahí en su región. Y es un muchacho muy noble. Y voy a estar orando para que, al igual que Nilton, él también en el tiempo de Dios encuentre a su pareja idónea, ¿okay? Que le pueda ayudar en el ministerio. Y finalmente está una jovencita también que fue secretaria de su servidor allá en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Huanta, Ruth Diana Cerdán. Y ella tuvo que viajar a Lima y allá está sirviendo, se está preparando para enfermera. Y me dio un gozo muy grande ver cuando ella
decidió ir al lugar donde estaba la gente más crítica con el COVID a servir. Y ella dijo, yo voy a ir, y se puso de voluntaria en el tiempo que todavía no habían vacunas y mucha gente estaba muriendo. Ella fue a estas torres especiales para la gente enferma del COVID y ha estado sirviendo, y gracias a Dios, Dios le ha cuidado durante todo este tiempo. Y ella también es una muchachita soltera, casi todos son de la misma edad, jovencitos, pero ya están sirviendo donde quiera que se encuentren, y su corazón late por la región Ayacucho. Entonces la región Ayacucho es todo un estado y tiene varias ciudades. Dentro de esa ciudad está Huanta. Ellos son originarios de ahí, ahí los conocí en la iglesia, y ya están sirviendo. Y vamos a orar para que Dios ponga los medios, que pase un poquito esto de la pandemia y que puedan servir ahí, porque hacia ahí apuntan ellos en sus corazones. Y Dianita, pues la verdad que una mujer muy noble, que sirve al Señor, también me acompañó en algunos viajes. Y vamos a orar por ellos, hermanos. Pero quiero antes mostrarles un video, si se puede, un video de un trabajo que han venido realizando en este tiempo de pandemia el año pasado, mejor dicho, hace unos meses atrás, en esta región Ayacucho, para que sigamos orando por ellos y también por la situación allá, de manera que todo esto vaya mejorando según los propósitos de Dios, para que se vuelvan a reunir y sigan predicando la palabra de Dios. Así que vamos a ver entonces un videíto ahí. ¿Sí lo tenemos? Ok. Y después estaremos orando por ellos también. Ok. Muy bien, entonces un video corto, pero que muestra el trabajo que han venido haciendo, repartiendo alimentos en un tiempo en el cual todo se cerró, hermano, todo se cerró de un momento a otro al inicio de la pandemia, por temor, el no saber cómo combatirla y que los hospitales estén llenos. Y entonces con ciertas posibilidades uno podía salir con mucho cuidado y en ciertos horarios, porque había toque de queda, y pudieron ellos repartir algunos víveres, algunas comiditas a estos lugares, y pudimos coordinar eso. Bueno, ellos estuvieron en la ciudad de Ayacucho, su servidor también, con otras personas en la ciudad de Huanta, que están cerca, y toda la región otra vez se llama Ayacucho también. Y entonces ahí está, ¿no? Nada más para que vean un poquito la ciudad y la situación. Vamos a orar por ellos, ¿ok? Eso nada más es un
una pequeña muestra, porque en realidad Dios puede hacer cosas muy grandes en medio de estos lugares. La idea es la ciudad, pero también los pueblos. Y esa es la misión. Y yo siempre les he dicho, la ciudad es importante, pero no se olvide de la gente más humilde. La gente que a veces habla dialecto, la gente que a veces de repente no tiene posibilidades. Y esa es la misión que Dios nos da. Así que son 3 jóvenes, en realidad son 4 ya, porque Nilton se casó con esta jovencita Kaylee. Y vamos a orar por ellos para que Dios obre en ellos, para que los estudios de ellos sigan, de manera que terminen y puedan regresar como está pensado, para que Yuri, que es del Ministerio de Alabanza, pueda tocar pronto también, que ahorita no pueden reunirse, para que Dianita acabe sus estudios de enfermería y pueda regresar, primero Dios, si es que así Dios lo dispone, para servir y ayudar a la gente en necesidad. Y que Dios sea preparando un equipo. Siempre yo le he dicho, hay que trabajar en equipo, hay que compartir. Si Dios me da algo a mí, yo puedo compartir con los que no tienen. Si yo tengo un don, podemos asociarnos y trabajar juntos en la tarea que Dios nos ha llamado. Hermanos, quiero animarles a todos con las misiones. La verdad que siempre cuando veo deseo en jóvenes de servir y dar lo mejor, hay que apoyar eso. Y a la vez, como decía nuestra hermana Mari, Dios nos ha bendecido, no hay excusa, decía, ¿no es cierto? Dios nos ha bendecido tanto y a veces, y discúlpeme mi atribución, pero necesita haber un despertar, honestamente, porque aquí sí podemos reunirnos, aquí podemos hacer 1000 cosas. Ya muchos están vacunados, ¿verdad? Y algunos no, y no estoy hablando si es bueno o es malo la vacuna, ese no es el tema. A lo que voy es de que no hay excusas para buscar del Señor, y tenemos que hacer lo posible, jóvenes, adultos, todos, para poder llevar el mensaje aún en medio de esta situación que nos encontramos, porque sí se puede, hermanos, en el nombre del Señor. Por eso las misiones son importantes, porque van a crear en nosotros un despertar, ¿okay? Deben motivarnos a nosotros a servir en nuestra comunidad, pero también a mirar siempre a otros horizontes que Dios en su tiempo los sea mostrando. Vamos a orar, les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar en esta oportunidad. Amado Dios, queremos presentarte delante tuyo a estos jovencitos. Te pido de una manera especial, Señor, por Nilton y Kaylee en Guatemala, que se están preparando en el seminario. Que tú, Señor, los bendigas, que tú, Señor, les des la información, la información que ellos van a recibir también, Señor, para poder luego regresar, y la preparación necesaria, Señor. Seas tú obrando en sus vidas, Señor, en su nuevo matrimonio. Seas tú guiándolos, Padre, a recaudar los fondos que han de necesitar más adelante. Y si algún día los tenemos por acá, también a recibirlos, Señor, en el amor tuyo. Padre, obra en sus vidas, Señor, con ese deseo de la iniciativa Ayacucho. Te pedimos también por Yuri, este joven músico. Te pido que tú levantes, Señor, lo que él necesita ahorita financieramente, acabar sus estudios, seguir adelante para poder también servirte allí en Huanta, en Ayacucho, en toda la región. Obra, Señor, en él. Tú lo has traído con un propósito de regreso, y tú has de tener planes en su vida también. Te pido por Diana también, Ruth Diana, te pido por ella, Señor, para que tú prepares su corazón, Señor, que pongas, Señor, en ella ese deseo de seguir sirviendo. Yo sé que ella tiene carga misionera. Obra, Señor, en estas personas, en estos jóvenes, para que así como son amigos que se conocen desde su juventud, en su grupo de jóvenes, y han estado en muchos viajes juntos y han estado sirviendo de muchas maneras en la iglesia ya de Huanta. Ahora que están separados, Señor, si es tu voluntad que nuevamente se encuentren y te sirvan, Señor, en la región, pon tú ese querer como el hacer. Y donde quiera que se encuentren, Señor, que ellos te puedan servir. Por favor, Dios Santo, pon en ellos ese deseo,
Guarda, Señor, sus vidas, guarda sus parejas idóneas, Señor, que tú has de tener. Padre, líbralos de cualquier tentación y seas tú, Señor, guiándolos para que ellos sean los futuros líderes misioneros que tú has de planear, Señor, según tu voluntad. Gracias, Señor. Y pon en nosotros un despertar también, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese anhelo, ese deseo, ese ardor por saber más de ti, de tu palabra. Para, Señor, no estar contemplando solamente las cosas o teniendo un conformismo, sino pon en nosotros, Señor, el deseo de también participar, de dar y si es posible ir donde tengamos que ir, Señor. Gracias, Señor, tu bendición. Y rogamos así que seas tú guiándonos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a pasar ahora a lo que es el mensaje. Pero antes de eso quiero dar la bienvenida a José Páramo. José y su familia que están aquí. Vamos a darles la bienvenida. Qué bueno verlos. Sean bienvenidos. Primera vez que vienen. Son amigos, ¿verdad?, de Angie, así que bienvenidos sean. Bien, vamos a ver el Evangelio de Juan. Estamos en nuestra tercera clase de Juan, nuestro tercer mensaje de Juan. Ahí en el número 1, capítulo 1, vamos a ver el versículo 35 en adelante. Y quisiera yo ver que, a ver, Juan capítulo 1, versículo 1, 35 adelante. Y para este mensaje también tenemos un videíto, ¿verdad? Axo, ¿tenemos el video? ¿Sí? Ok, vamos a mostrar entonces, ya para que no lo lea yo, sino que pueda ser leído por medio de las imágenes. Vamos a ver un video.
Muy bien, entonces ahí está nuestro video que nos anuncia, ¿no?, este pasaje de la Biblia. Les voy a pedir que por favor inclinen sus rostros, vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra, Señor, en este Evangelio de Juan. Háblanos, Señor, en esta oportunidad, en esta tarde. Seas tú, Señor, con cada uno de nosotros. Encuéntranos ahí donde estamos. Y Padre, enséñanos lo que tienes preparado. Gracias, Señor, tu bendición. Seas también con nuestros hermanos que están en línea, Señor. También, Señor, seas ministrándonos. Gracias, Señor, tu bendición y tu guía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a ver 3 puntos en esta ocasión. Estaba yo pensando si iba a ver en el boletín, en la hojita, los 3 puntos, porque la secretaria había salido de viaje en estos días y pensé que nada más iban a tener la hojita en blanco, pero no sé cómo le hizo y salieron ahí los 3 puntos. Así que gracias a Dios por eso, ahí están para llenarlos. Vamos a ver que estos 3 puntos se llenan con la letra P, ahí en su espacio en blanco. Y el título es Ven y mira. Esa es la invitación que nos hace el Señor Jesús. Ven y mira, o ven y sígueme. Y es lo que vamos a ver en esta ocasión. Vemos en el versículo 35 nuevamente que se encuentra ahí Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y sus discípulos. O sea que Juan el Bautista, ya lo hemos dicho el otro día, estaba él, pero tenía ya a sus discípulos. Jesús todavía no había empezado a hablarle a la gente, todavía no había empezado el ministerio hasta este momento. Y luego dice: y mirando a Jesús que andaba por ahí, nuevamente se aparece Jesús. El primer encuentro fue en el bautismo. Y ahora viene Jesús otra vez, ahora sí de lleno a servir en el ministerio. Le dijo: he aquí el Cordero de Dios. Otra vez, lo había anunciado antes, ahora dice: he aquí el Cordero de Dios. Antes había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora dice: he aquí el Cordero de Dios. Y con eso se sobreentiende lo que es Cordero de Dios. Y cuando la gente escucha eso, después de recibir la explicación, después de entender las cosas, la gente automáticamente sabe qué significa eso. Y los discípulos sobre todo, porque hasta aquí han estado siguiendo a Juan. Pero ahora cuando él dice: he aquí el Cordero de Dios, lo que les está diciendo es: ahora ustedes síganle a él. Ya yo cumplí hasta aquí. Ya yo hasta aquí, ustedes fueron mis discípulos. Pero llega un momento, hermano, en que uno no puede tener al discípulo siempre. Y a veces hay personas que quieren estar siempre dependientes o ser codependientes. Pero llega un momento en que Dios te dice: ¿sabes qué? Ya tú estás listo. Tú estás listo. Y sabe una cosa, es algo maravilloso porque los discípulos, cuando escuchan estas palabras, no están así o aquí, ¿cómo es o no es? Sino que ellos simplemente obedecen, porque se sobreentendía por esas palabras lo que Juan estaba tratando de decir: síganle a él, sigan a Jesús. Por eso en el 37 dice: le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y es interesante ver esto porque la invitación siempre está ahí. La invitación siempre está para cada persona, aún en este día, en este tiempo. Cuando el Señor dice: no, ven y sígueme. ¿Y uno qué hace? Uno entiende, procesa debidamente y sigue al Señor. Amén, hermanos. Eso es. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, porque Jesús se da cuenta, entonces le dice, no por el hecho de que estaba cuestionándole, sino que quiere hacerle entender lo que conlleva seguir a Jesús. ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Dónde estás? Y entonces ahí sí le hace la invitación: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día,
porque era como la hora 10. Entonces los primeros discípulos vamos a ver que son dos personajes, lo vamos a ver en el versículo 40. ¿Cuántos discípulos eran? 12, ¿verdad? Empezamos con los primeros. ¿Quiénes están ahí? En el 40. Andrés es el primero, hermano de Simón Pedro. Era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces eran los primeros discípulos de Juan y ahora están siguiendo a Jesús, siendo sus primeros discípulos. Entonces halló primero a su hermano Simón y le dice, ¿no? Como cuando alguien está alegre y conoce a Jesús y quiere que su familia también conozca de él, ¿sí o no? O uno se lo guarda y dice, ay, no, mejor que no se den cuenta. No, uno está feliz, ¿sí o no? Yo quiero que también mi familia conozca de Jesús, el Mesías, el Salvador, el Cristo. Y entonces le dice ahí, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, ya lo dijimos la otra vez, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, recuerden que Jesús, ya lo hemos dicho también, es hombre, pero también es Dios, tiene su divinidad. Y por eso en este pasaje vamos a ver que él ya sabe lo que va a pasar, ya sabe quiénes son ellos, a la vez sabe quiénes son estas personas, porque él es mismo Dios. Y entonces le dice, imagínense, hermano, que alguien viene y ahí está Pedro y Jesús viene y te lo dice ahí directamente y le dice, tú eres Simón. ¿Hay alguna duda ahí? ¿Hasta ahí? No, porque era Simón, ese era su nombre. Tú eres Simón, hijo de Jonás, o sea, conoce a su papá. Hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. De aquí para adelante tu nombre va a ser Cefas, que traducido es Pedro. ¿Y qué significa Pedro? Pedro significa piedra o roca. ¿Ok? Piedra o roca. Estoy casi seguro que en ese momento Pedro no sabía qué estaba pasando, no tenía la menor idea. ¿Ok? Pero igual él acepta y dice, bueno, pues si me cambia el maestro mi nombre, me lo cambia, ¿cuál es el problema? Él sabe lo que es mejor para mí. Pero en ese momento todavía no sabía lo que iba a pasar más adelante con Pedro, que sería el primero en anunciar a los gentiles, a los judíos, la palabra de Dios, el reino de los cielos. Entonces, ahí vemos que se da este encuentro y que Jesús ya tiene, ¿a quiénes? A Andrés y a Pedro, ¿no es cierto? Simón, pero ahora es Pedro, ya le cambió el nombre, Señor Jesús. Miren, el Señor no necesariamente nos va a cambiar el nombre ahorita, ¿verdad? Usted tiene su nombre, tiene su identidad, pero sí va a cambiar nuestras vidas. Porque cambia la identidad, no necesariamente del nombre, pero sí te saca de donde estás cuando tú vienes a Él. ¿Me está siguiendo mi hermana, mi hermano? Y es ahí cuando uno tiene su encuentro con el Señor. Y cada uno de estos discípulos, si ustedes ven al milímetro, tuvo su encuentro con el Señor Jesús. Tuvieron que reconocerlo como Hijo de Dios. Tuvieron que reconocerlo en sus palabras, que Él era el Mesías. Ellos no podían seguir a Jesús si es que no reconocían eso. No podían dejar todo, sus redes, sus cosas, si es que no lo seguían a Él. Entonces tuvo que venir Jesús y aventar su red, ahora Él, para pescarlos a ellos, que ya no se dediquen al oficio de antes, sino ahora a ser pescadores de hombres. Y hoy día estamos en Domingo Misionero y creo que esto es muy oportuno en nuestro tiempo, porque el Señor nos está llamando, hermanos. Y les digo honestamente, lo que está pasando en la sociedad es triste. Hay que decirlo, es triste. Por eso se está haciendo esta ruta 66, porque los pastores se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con la iglesia en Estados Unidos? Está adormecida. Está adormecida. No se ha visto esto en décadas. Y entonces ese avivamiento se quiere por medio de Ruta 66, que va a ser en Joliet. Y la Ruta 66 es una ruta que cruza los Estados Unidos
llega, si no me equivoco, hasta California, ¿okay? Es una de las rutas más antiguas que existe. Entonces la intención de este programa evangelístico de Franklin Graham, que es el hijo de Billy Graham, es que el evangelio se predique en toda la ruta, ¿ok? En los lugares que él va a estar. Bien, Jesús está todavía en este tiempo, en este año 2021, tocando puertas y está diciendo: ven, sígueme, iglesia, sígame, discípulos, sígame. Hoy oramos por 3 muchachitos, mañana podemos orar por otros, y el Señor está diciendo: ven, sígueme. Quiero usarte para que seas un pescador, para que seas una persona que hace mi voluntad. Mi voluntad es buena y perfecta y siempre va a ser lo mejor para ti. Pero tiene que haber valor, tiene que haber valentía para que podamos nosotros ser esa famosa sal y luz en nuestra comunidad donde nos encontramos. Y ese es el plan del discipulado, si quiere ponerle ahí. Ese es el plan del discipulado. El plan del discipulado no es para que uno se cohíba y se quede ahí recibiendo todo el tiempo. El plan del discipulado es que vamos, haz discípulos, ándale, sigue, adelante. Ese es el plan discipulado. Tú fuiste mi discípulo como Juan el Bautista, ahora nosotros tienes que ser discípulo de Jesús. Mucha gente va a venir primero a escuchar lo que le vamos a compartir, ya sea en la iglesia, ya sea en el hogar, pero finalmente todos deben ser llevados a la cruz de Cristo. Ahí está el discipulado. ¿Sí me explico? Discípulo, pupilos, no sé, se le dice muchas veces, es aquella persona que recibe la palabra con un fin. El fin es que más adelante tú también puedas hacer discípulos para Jesucristo. Y como en todo, ¿no es cierto? A través de la historia vemos a Aristóteles, ¿no es cierto? Vemos a personas muy preparadas en algún momento, en algún lugar de la tierra, han tenido sus discípulos, ¿ya? Y luego los han entrenado, ¿no? Los han entrenado, es algo así como si uno se va a un bootcamp, a un cuartel, ¿no? Lo entrenan a uno, le enseñan ciertas cosas, ciertas aspiraciones, amor a la patria y todo lo demás. Cuando uno viene al Señor, hermano, uno es entrenado por medio de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios produce un efecto en nuestras vidas para que en un momento dado determinado nosotros también podamos producir fruto. Y podamos también ser testigos verdaderos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y este era el inicio del discipulado de Andrés y de Simón. Pedro ahora. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí está el plan del discipulado. Vamos a ver en el 43 qué sigue pasando aquí en esta interacción de Jesús con sus primeros discípulos. El siguiente día, que ya pasaron los 24 horas, al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. ¿Y qué le dijo? Vieron el encuentro que tuvo con Andrés y con Pedro. Ahora se encontró con Felipe y a él le mira y le dice: sígueme. Y el Señor nos ha encontrado de diferentes maneras, yo no sé, pero finalmente la palabra es sígueme. Nos hace la invitación. ¿Okay? Nos hace la invitación, nos dice: ven, sígueme. ¿Okay? A ver, ¿alguna vez a usted le han invitado a algún lugar? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Y nos pueden llegar muchas invitaciones. A veces nos mandan una invitación en un texto, una llamada, un voicemail. A veces nos mandan una invitación en el mail, ¿no es cierto? En el correo. A mí me han llegado invitaciones. A veces uno le puede mandar una invitación para una quinceañera, para unas bodas de plata, para una actividad del trabajo, para una actividad de esto, lo que sea. Nos llegan muchas invitaciones de diferentes tipos. Y algunas invitaciones pueden venir en un sobrecito especial.
Pueden venir con bordes dorados, ¿verdad? Bien bonitas, bien minuciosas, las hace la gente y te las entrega, te las da, te las manda. ¿Ok? Pero, escuche bien, esa es una invitación. La invitación te llega, pero tú decides si vas a ese lugar. Por más que te insista, por más bonito que te la presenten y te la pongan la invitación, uno mismo decide con sus pies si va a ese lugar o no va. Igual el Señor Jesús te dice, sígueme. Y cuando tú lees en las Escrituras te va a decir, sígueme de muchas maneras, de las maneras más ilustrativas y posibles que pueden existir. Dice en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. ¿No es cierto? Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Yo soy, luego nos dice Juan, nos habla mucho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. Nos va a decir muchas veces, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Apartados de mí no pueden hacer nada. Nos va a decir muchas veces esa invitación, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. La invitación está latente, la invitación está ahí una y otra y otra y otra y otra vez. Pero uno es el que decide si acepta la invitación o no la acepta. ¿Se dan cuenta? Y mientras haya oportunidad, hay que aceptar la invitación. No esperemos que el tiempo pase y uno viene y dice, sí, Señor Jesús, me rindo a ti. De aquí para adelante te sigo a ti. De aquí para adelante yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la respuesta correcta que tiene que haber en nosotros cuando el Señor nos está llamando a nuestras vidas. Y eso es lo que le dice Jesús a Felipe, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, o sea, eran amigos, eran colegas, vivían ahí cerca. Y Felipe halló a Natanael. ¿Ok? ¿Se dan cuenta cómo va marcando ahí? Uno le llama al otro, el otro le llama al otro. Entonces va Felipe ante Natanael, le dijo, hemos hallado a quien, aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Ok? Natanael se queda así como, ¿eh? ¿Cómo es eso? Me está diciendo que has encontrado a las escrituras, las profecías de Moisés, que es el Mesías, y me estás diciendo que es el hijo de José el carpintero de ahí de Nazaret, de ese pueblito ahí donde no sabemos qué pasa por ahí, nada más se dedicaban a la agricultura. Si algo bueno eran las uvas, producían buenas uvas, ¿no? Un valle, pero de ahí no sabía nada. No era pues Jerusalén, no era Capernaum, no eran pues las ciudades, ni siquiera Samaria. Era un pueblito así de esos. Y por eso la respuesta de Natanael suena un poquito áspera, de repente fuera del lugar, mas sin embargo habla de lo que es. Y dice así, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. ¿Se dan cuenta ahí la correlación que hay? Todo es ven y ve. ¿Quieres seguir a Jesús? Mira, puedes pasarte toda la vida pensando, analizando, tratando de ver si sí, los cálculos matemáticos, qué sé yo. No. Si quieres saber quién es Jesús, ven a Él. Entrégale tu vida a Él. Esa es la invitación. Le dice, más que estar pensando, ven y ve. Ahí está Jesús. Él es. ¿Se dan cuenta? Y entonces, vamos a ver en el 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, fíjense, ahora Jesús se le va a presentar de otra manera, que cómo se le presentó a Pedro, que cómo se le presentó a Felipe, ahora lo va a ver, también sabe su vida, ¿verdad? Porque es mismo Dios, y le va a decir sus verdades. Y le va a decir lo siguiente, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. No está mal, ¿verdad? No cae mal esa. ¿Saben por qué? Porque Natanael era sincero.
¿Qué es mejor, ser sincero o ser hipócrita? Ay, no, el Señor Jesús, sí, el Señor Jesús. No, Él fue sincero. ¿Que acaso puede salir algo bueno de allá de Nazaret? Ven y ven, ok, vamos pues. ¿Es bueno o es malo hacer preguntas? ¿Es bueno o es malo hacer preguntas? Es bueno, ¿verdad? Y hay que hacer las preguntas debidas. Hay que entender el porqué de cada cosa. Yo nada más no voy a la iglesia o leo mi Biblia porque pues todos lo están haciendo, entonces no, pues no hay nada más que hacer. Hay que hacer lo que los demás hacen. No, yo tengo que pensar, tengo que analizar, tengo que ver el porqué de las cosas. Mi fe no está basada en una metáfora, en un cuento de hadas. Mi fe tiene valor y está centrada en la palabra de Dios. ¿Me explico? Entonces es importante eso. Y no está mal hacer preguntas siempre y cuando sean bien intencionadas. ¿Ok? Y entonces ahí se hace. De Nazaret le dice, no puede salir. Y él le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael. Y otra vez sigue con su pregunta, ¿no es cierto? Otra pregunta, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Por qué? Porque Jesús, ya lo hemos dicho, es mismo Dios. Y Él sabe lo que está pasando ahí, en la vida de este varón Natanael, que más adelante lo vamos a ver como Bartolomé. ¿Ok? Entonces Dios conoce y sabe el corazón de las personas, sabe la situación de cada quien. Y le dice entonces, te conocí, te vi antes que tu compañero Felipe venga a buscarte, ya te había visto yo bajo la higuera. Y entonces pues Natanael se le abren los ojos, ¿verdad? Porque se da cuenta que es descubierto que ahí está el Señor, Él es. Y su respuesta va a ser, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué hizo ahí? Su profesión de fe. O sea que lo expresó. Para que uno venga a Jesús y le siga, tiene que expresar con sus labios, con su boca, tiene que expresar con su corazón de que Él es el Señor, de que Él es el Hijo de Dios. Y lo hicieron así todos los discípulos. Y Él lo dijo, y no había engaño, porque Jesús ya había profetizado que en Él no había engaño. Entonces lo dijo de corazón. No, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres a quien estábamos esperando. Tú eres el Rey de Israel. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Así que ahí sería la profesión del discipulado. El poder nosotros decir las cosas, el poder preguntar, el poder indagar, pero no con una intención de contradicción, sino de querer saber más de Él. Y entonces las preguntas son bienvenidas porque sabe uno que es para bien, para conocer del Señor. Y claro, se aplica la fe de por medio, porque por fe somos salvos. Pero está bien el conocer. Y entonces esa profesión se hace una realidad en la vida de estos ahora 4 discípulos. ¿Ok? Andrés, ¿verdad? Pedro, Felipe y Natanael. Su profesión. Eran grandes siervos, trabajaban para los fariseos, ellos tenían un gran cargo. No tenían cargo, se dedicaban a la pesca. ¿Ok? Era un oficio digno, sí, pero no tenían letra, no tenían cargo, no eran pues de esos personajes que habían venido a verlo. ¿Se acuerdan? En la semana pasada habíamos hablado de Juan el Bautista. ¿No? ¿Con qué autoridad, con qué derecho, cómo usted hace esto? Porque ellos tenían las credenciales. Estas personas no. Estas personas que Jesús escoge, mis hermanos, ya que eran ahí cerca de Nazaret, esas personas que eran ahí de Galilea, eran personas humildes. Y ahí quiero ir también, hermanos, que Dios puede usar a cualquier persona si así le place.
¿Ok? El Señor puede usarle a uno ahí donde se encuentra, y uno puede decir: ay, es que no tengo educación, ay, es que no sé hablar, ay, es que no sé hacer este otro. Bueno, pero Dios te puede ir instruyendo en el camino si es que hay voluntad, si es que hay ese deseo verdaderamente. Porque como hemos visto, el Señor escoge a estas 4 personas, y el Señor mismo nace, o mejor dicho, sale, no nace, nace en Belén, pero crece en Nazaret, sale de Nazaret, este pueblito que no se esperaba mucho de ahí. Pero así es Dios. Dios obra de una manera que a veces nosotros ni siquiera llegamos a comprenderlo en su totalidad. O sea, va en contra muchas veces de la lógica. Por eso es que en 1 Corintios 1:27 vamos a ver, nos dice la palabra de Dios así. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 1:27 en adelante. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén, hermanos. Dios obra, hermanos, y eso es lo bonito. O sea que donde quiera que uno se encuentre, Dios puede usarle a uno. Y no necesariamente la edad es impedimento, el género de la persona, el trasfondo cultural o académico. Simplemente el decir: he aquí, envíame a mí, aquí estoy. Hoy día es domingo misionero, y nosotros oramos por las misiones, pero también por lo que pasa en nuestra comunidad. Y Dios está llamando discípulos entregados, comprometidos, de valor en este tiempo, en esta generación. Y que podamos con toda confianza hacer nuestra profesión de fe: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Se dan cuenta? Entonces, el plan es la invitación, la profesión es la elección que uno hace, la elección que uno hace de seguirle a Él. Y vamos a ver entonces finalmente en el versículo 50 en adelante la promesa del discipulado. ¿Okay? Porque estamos hablando aquí lo que es el discipulado. Cuando Jesús está con sus primeros discípulos, los invita, los llama, y ahora la promesa del discipulado. Y esto lo vemos ahí en el versículo 50. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Bueno, para que lo sepas, cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo. Cuando la palabra de Dios dice de cierto, está diciendo de veras, ¿ok? Te aseguro. De cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y esta es una profecía, y esto es algo que de repente en ese momento Natanael no lo entendía, pero que esta profecía viene desde mucho antes. ¿Ok? Y vamos a verlo en Génesis 28. Cuando vamos a Génesis 28, vamos a ver que existía este varón llamado Jacob. Y a lo mejor ya hemos compartido un poquito antes. Jacob toma el lugar de su hermano Esaú, su primogenitura, ¿ok? Y al sentirse descubierto, saber, pues tiene que huir de su hermano, porque su hermano venía decidido a acabar con él. Entonces se escapa y se va. Y Jacob
tuvo que pasar por muchas cosas. Y de hecho Jacob significa tramposo, porque de alguna manera hizo una mala movida. Pero recuérdense Corintios, Dios ha escogido nada más a los que tienen todo en orden en su vida. No, aún con sus limitaciones, Jacob, y con su viveza y su picardía, se arrepiente, cambia de actitud y Dios lo bendice. En cambio, el que tenía todo no valora lo que tiene. Y eso es muy importante. Dios te da algo, valora lo que tienes, porque el menosprecio a las cosas de Dios, a Dios no le agrada. Y eso es muy bonito, porque el Señor ha venido por las personas que a veces uno dice, ese nunca va a cambiar. No, esa persona no tiene perdón. ¿Quiénes somos nosotros para decir eso? Dios transforma, Dios cambia, Dios renueva. No, ellos nunca van a poder ganar porque son un equipo débil. No, Dios puede obrar. Y a veces para callar a los sabios. Y muchas veces vamos a ver que Dios obra de maneras que para el ser humano le es difícil entender. Y todo lo hace no para exaltarles a ellos, sino para gloria a su nombre. Y vamos a ver entonces en el versículo 12, Génesis 28, 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Es el venir delante de Dios y la obra poderosa de Dios que lo va a exaltar a su Hijo, que se va a manifestar de una manera especial. En este momento era por el tema de la tierra prometida, y no lo vamos a leer todo, pero va por ese lado. Pero Jesús no solamente viene a la tierra prometida, la cual ya había sido dada, sino viene por algo aún mucho mayor a esa tierra que fluye leche y miel, para salvación de los pueblos, para vida eterna, para vida en abundancia, para una tierra prometida que iba más allá de lo que había mencionado Moisés. Y nos llama a nosotros, al igual que Jacob, en el versículo 15, vamos a pasarnos rapidito al 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces, esa promesa para los hijos de Dios también la podemos tomar nosotros, al igual que Josué 1:9, al igual que Isaías, ¿no es cierto? Y muchos pasajes más. ¿Por qué? Porque Dios está con su pueblo. Y ahora Natanael también iba a ver esas obras de parte del Señor. Y lo vio, y vio muchas cosas que Jesús hizo, y las verá en aquel momento glorioso de su segunda venida. Si estamos, hermanos, si me están siguiendo, ahí viene la profecía en Génesis, se da a entender también en aquellos tiempos, en el tiempo de Jesús aquí en la tierra, y todavía se espera en un futuro. ¿Se dan cuenta? Tiene todo un trasfondo y tiene un orden a seguir. Y esa es la promesa del discipulado. Tú me sigues a mí, no va a ser fácil. Por eso les hace la pregunta. Cuando le preguntan, ¿dónde moras? ¿No? Entonces, porque les dice, ¿qué buscáis? O sea, ¿saben a dónde vienen? No va a ser fácil, pero es hermoso. Y le dice, vengan y síganme. ¿Okay? Y más adelante vamos a ver cómo Dios usa a sus discípulos. Dios usa de una manera tremenda a sus discípulos, no por su propia fuerza, voluntad, poder, sino porque Dios está con ellos. Y eso es lo que vamos a ver haciéndose una realidad en la vida de Andrés, de Pedro, cuando testifica de él, ¿no es cierto?, después de la ascensión. Vamos a ver a Felipe, vamos a ver a Natanael en acción. Y todo eso, gracias a que ellos siguieron a Jesús, le creyeron a él, y Dios proveyó a su promesa una realidad.
Hermanos, el Señor nos dice también a nosotros, al igual que el versículo 50, nos hace primero la invitación, ¿no? Ven. Cosas mayores que estas verás. ¿Usted lo cree, hermano? Cosas mayores que estas verás cuando tú vienes al Señor. ¿Ok? Y yo hago la invitación a cada uno de ustedes. Yo no sé dónde usted está en su vida, qué está batallando, qué está viviendo en este tiempo. Hay cosas que a veces las guardamos muy en privado y está bien, se respeta siempre la privacidad de la gente. Pero sí te digo, entrégale tu carga, entrégale tu situación a aquel que puede llevarla. Entrégale tu situación a Él. Él hace la invitación, ven. ¿Ok? Y nos dice, cosas mayores a estas verás, pero ten presente lo que implica seguir a Jesús. Ten presente que el cristianismo no es pues voy a probar suerte, a ver cómo me va, y si me va bien pues está bien, si no, no. El cristianismo, hermanos, el seguir las pisadas de Jesús. El discípulo significa seguir las pisadas, ¿no? Tú eres un discípulo, tú dices que eres un cristiano, vamos a caminar con Él, no estamos solos. Sí se puede, de la mano de Él sí se puede pasar por momentos difíciles, dificultades, pero es lo más hermoso. ¿Saben por qué? Porque valgan verdades, seguir a Cristo muchas veces va a traer de repente malos entendidos en el hogar, y digo malos entendidos porque son malos entendidos, ¿ok? De repente malestares en personas que saben que eres cristiano o cristiana, pero al final del día, hermanos, tiene que haber seguridad en nosotros en lo que hacemos por amor a Él. Como hablábamos el miércoles pasado aquí en el estudio, el cristiano tiene que tener autoridad, tiene que tener convicción clara. Y cuando la gente vea convicción, tarde o temprano dice, no puedo hacer nada. Y a uno lo dejan tranquilo si es que no se contagien. En el buen sentido, ¿ok? Si es que no se contagien de querer eso que uno tiene, de tener ese llamado. Y muchos, tal vez algunos de nosotros en algún momento hemos sido estimulados a eso por ver la vida de otras personas y decir, yo quiero lo que Mari tiene, eso yo quiero tener eso, lo que el hermano Octavio tiene, eso quiero yo también tener, lo que la familia Salmerón tiene, eso yo quiero tener. Hay algo, no sé cómo describirlo, no sé cómo entenderlo, pero hay algo especial, yo quiero eso. Y un cristiano tiene que vivir su vida de manera que la gente tenga ese deseo, ¿verdad? Le nazca el indagar, el preguntar, para decir, yo también quiero conocer a Jesús. Por favor, no somos perfectos, ¿verdad? Nadie es perfecto aquí. Uno dirá, ay, pastor, no me ponga de ejemplo de repente. No somos perfectos, ¿verdad? Pero sabemos dónde ir. Sabemos, o sea, cómo tratar las cosas. Y Dios obra en eso. Y es mejor que nos conozcan cómo están. No vamos a pretender algo. Yo no soy perfecta, yo no soy perfecto, pero sabes, el que me mantiene es Jesucristo. Y yo te invito para que también Él mantenga tu vida, para que Él también guíe tu vida. Esa es la invitación que hacemos a la gente. No nos predicamos a nosotros, pero sí, al ser testimonio, al ser sal y luz, como dice la Escritura, estás provocando en ellos un deseo de cambio. Por eso es importante el ser discípulos y hacer discípulos. Amén, hermanos. Vamos ahora. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra, Señor. Como hemos visto, tu palabra nos dice, ven, ven, sígueme. Y amado Dios, en este tiempo en el cual vivimos, también nos llamas a ser esos discípulos fieles tuyos y a ser discípulos para que al final sean tus discípulos, así como Juan el Bautista no los retuvo
a sus primeros discípulos, sino que les dijo: he aquí el Cordero de Dios. Ayúdanos también a nosotros a que, si Dios, tú nos permites tener discípulos, personas que comienzan a interesarse por escuchar tu palabra por medio de tus siervos, Señor, que podamos traerlos, Señor, delante tuyo, que tú pongas ese despertar en sus vidas y que ellos también, Señor, puedan abrir sus corazones a ti. Siempre hay gente que está interesada, siempre hay gente que en su corazón nace ese deseo. Tal vez muchos distraídos, pero siempre hay remanentes, siempre hay pueblo que te busca, Señor. Y te rogamos por esas personas a nuestro alrededor, de pronto en el trabajo, de pronto ahí cerca en la familia, de pronto ahí en el centro de estudios, donde quiera que nos encontremos, aquí mismo en nuestra vecindad. Padre Santo, pon ese despertar en ellos. Revélate a sus vidas, Señor, como lo hiciste en muchos de nosotros. Gracias, Señor, tu bendición, y te lo pedimos todo esto en tu nombre. Amén.